Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de Liesa y Uniquemia. Y un poco, pues hoy a conversar de entorno digital durante y post-COVID. Y hoy tengo el gusto que nos acompaña José Antonio Cano, que es director de consultoría de IDC para España, pero por supuesto, conociendo a IDC, pues un aliado de nosotros, tanto a José Antonio como IDC, maneja mucha estadística de lo que está sucediendo, lo que están haciendo las empresas, cómo están abordando el tema, no solo del entorno, del liderazgo digital, el tema de la ciberseguridad. Entonces hoy vamos a tener un webinar bien rico y no quería perder la oportunidad para comentarles que este webinar está dentro del marco del Diplomado de Transformación Digital que tenemos Uniquemia y el IESA en su tercera versión. Tenemos ya nuestra tercera versión este año, su tercer corte, que arranca el 7 de septiembre, son 12 semanas y básicamente pues lo importante que tiene el diplomado es que, y por eso lo llamamos con impacto en resultados, pues tiene un entregable que ya les voy a comentar algo de eso. Ahí están los contactos en nuestra página web y nuestro correo, y me pueden contactar a mí directamente como gerente regional de Uniquemia para Centroamérica y el Caribe en relación al diplomado. ¿Okay? Bueno, el diplomado, pues básicamente, pues aprenderán las implicaciones de los nuevos entornos digitales, pues toda la necesidad de involucrar todas las áreas de la organización. Eso es parte, pues aquellos que me conocen y yo casualmente soy el director académico del diplomado, pues saben que, insisto, que esto forma parte de toda la organización, cómo desarrollar la estrategia digital, pero quería era apuntar hacia el último, hacia el último bullet, que es que el trabajo final, pues ha sido, en los dos cortes anteriores ha sido pues una experiencia interesantísima porque las personas han usado los conocimientos para proyectar pues y hacer un proyecto relacionado con su propio trabajo. Y en muchos casos me consta que se está poniendo en práctica, pues varios clientes pues así lo han venido pues trabajando. Ok, bueno, básicamente todos los programas de nosotros, pues expertos internacionales, en el caso de José Antonio, pues nos acompaña para conversar sobre entorno digital y también nos acompaña con una excelente conferencia de RPA. Bueno, el formato online, pues con un poco lo que les dije, pues de exaltar que está dentro adaptado totalmente a la región, a lo que nosotros vivimos, ok, a lo que trabajamos. Ok, por supuesto, la Escuela de Negocios IESA. Y un poco, pues, bueno, pues está dentro de lo que es la misma situación ahorita en cuanto a la formación online, pues flexible y participativo. Pero, insisto, en el tema del trabajo final, igual toda la información está en la web, pues estos son los módulos. Y fíjense que en el ciclo de conferencia, pues hablamos un poco de varias métodos de tecnología, ahí es donde José Antonio nos acompaña y en alguna oportunidad invitó a alguien de UPath y de verdad que fue interesantísimo conocer las experiencias de primera mano. ¿Ok? También tenemos un programa nuevo, también con el IESA de ciberseguridad, donde también José Antonio Cano nos acompaña, que se inicia un poco antes, un poco más corto, y básicamente pues está enfocado para managers, para directivos, gerentes, cómo ser productivo en la gestión de la ciberseguridad de la empresa. Hoy José Antonio también nos va a conversar algo de temas de ciberseguridad alineado con esto. Y bueno, estos son los módulos, igual la información está en la página web. Fíjense que está no es un tema total tecnológico, pues un tema mucho de managers y de lo que tienen que saber para afrontar algo que estamos viendo día a día en las redes y por internet acerca de la importancia que está, pues siempre la ha tenido, pero aún mayor en este momento de la ciberseguridad. Entonces, bueno, los invito también un poco a visitar nuestra página y que puedan, pues, ver el contenido y poder acompañar. Disculpen. Bueno, fíjense, Uniquemia pues tiene más de 100 expertos internacionales, entre los cuales está José Antonio, y bueno, los esperamos pues en nuestro programa. Entonces, bueno, sin más, pues les dejo, sé que están esperando a José Antonio para que les converse sobre el tema de entorno digital durante y post-COVID. Adelante, José Antonio, y muchas gracias por acompañarnos en la tarde. Tarde para nosotros, noche para ti allá en Madrid.
Sí, muchas gracias, Néstor. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar y sobre todo daros las gracias por reservar un hueco y poder acompañarnos. Tal y como estaba contando antes, Néstor, en las cosas que participo en los dos programas, yo quería contextualizar un poco el por qué y cómo está vinculado con la actividad que hacemos nosotros desde IDC, porque, más allá de que IDC es una empresa de analistas y que tenemos analistas en 110 países, aproximadamente más de 1.100 analistas en 110 países y cubrimos el 100% de todo el mundo. En IDC estamos estructurados en prácticas, tanto prácticas tecnológicas como prácticas de lo que se denominan insights de industria. Eso significa que un analista puede pertenecer o puede ser experto en un área tecnológica en concreto y luego también tener cierto conocimiento de alguna industria o algún sector específico. Además, los analistas locales, donde yo me incluyo, porque además de ser responsable de analistas aquí en España, pues cubro todo lo que es el área de España, lo que hacemos es aterrizar el contenido tanto tecnológico como de negocio que el resto de nuestros compañeros a lo largo del mundo nos comparten de fruto, pues, de las investigaciones que llevan a cabo, contacto con empresas, etcétera. Entonces, ese es el motivo por el que estoy en la parte de ciberseguridad, porque pertenezco a la práctica de ciberseguridad, pero además aquí en España llevamos toda la práctica de automatización de procesos, donde se engloba toda la parte de RPA, y es el motivo también por el que participo en la parte de RPA. Después de contaros este rollo, sí que me gustaría trasladaros cuál es la visión que tenemos desde IDC de lo que ha supuesto el impacto de COVID-19 allá, lo que fue el confinamiento que sufrimos en España el día 13 de marzo. Esto, como bien sabéis, bueno, pues ha sido una ola que ha afectado a todo el mundo entero. No todos los países han abordado la respuesta al COVID de la misma manera y no todos han sufrido los mismos efectos. Yo os voy a dar esta tarde datos de lo que es Europa y específicamente España, pero os compartiré y lo compartiré con Néstor, porque estamos terminando de sacar datos de un portal que tenemos, que es portal de COVID-19, que os invito a todos a que podáis visitar en idc.com, lo que es la visión específica para Latinoamérica, y luego incluso se podría llegar a conocer la visión específica por país. ¿Vale? Esto es una oleada, que es una encuesta que hemos hecho cada 15 días, en este caso la parte de Europa, que es la que yo he podido analizar en este periodo, pero podremos actualizar con datos de Latinoamérica, aunque me atrevería a decir que las consecuencias van a ser prácticamente las mismas. Probablemente cambien porcentajes, pero no va a cambiar nada de ninguno de los mensajes que yo pueda lanzar. El primero de ellos es que el principal impacto que ha tenido COVID-19 en las empresas ha sido una reducción drástica en las ventas. Y esta reducción de ventas se ha producido por tres motivos fundamentales. El primero de ellos por la cancelación directa de pedidos. O sea, entramos en un periodo de confinamiento donde el 100% de las operaciones se paran. El segundo viene porque en el hipotético caso o en aquellos pocos casos en los que las operaciones siguen funcionando, lo que nosotros nos damos cuenta es que los pedidos o bien se posponen en el tiempo, es decir, no hago todos los pedidos que tenía que hacer ahora, los pospongo y me los llevo más adelante, o reduzco cantidad. Y entonces, en lugar de pedir y en lugar de vender todo lo que yo iba a vender, se reduce lo que es el número o el volumen del pedido. Cada una de las oleadas representa el momento temporal en el que le hemos preguntado al mercado. Y afortunadamente, aunque realmente el impacto en ventas se ha ido amortiguando a partir del 13 de marzo, deciros, por ejemplo, que en el caso de España, el 31,8% de las empresas ha visto un impacto en la reducción de ventas de más de un 30%. Esto, lógicamente,
tiene un impacto muy fuerte en lo que es el gasto en tecnología. Afortunadamente, otra de las consecuencias que nosotros nos dimos cuenta es que la tecnología parecía que podía ser la solución para tratar de amortiguar el efecto o el impacto de COVID-19. De hecho, si nos fijamos en lo que nos dicen las empresas en cuanto a qué va a pasar con el gasto de TI, el gasto de tecnología, bueno, pues solamente el 43% de las empresas en Europa, y fijaros que en el caso de España la tasa es todavía menor, son solo el 38% de las empresas, esperan que este impacto en la reducción del gasto de TI sea mayor de un 10%. Es decir, solamente el 38% de las empresas considera que el gasto en tecnología o en la ejecución de proyectos se va a ver reducido. Lo que sí que ha pasado es que este gasto se ha redistribuido y lo que inicialmente se iba a haber destinado, pues pudiera ser a desarrollo de aplicaciones software o cualquier otro tipo de categoría de gasto, se ha tenido que reorganizar para garantizar la continuidad de negocio y responder de una manera digital a lo que ha sido el impacto de COVID. Esto también, y esto me sirve porque son datos a nivel mundial de nuestro Black Book, el efecto o el impacto que ha tenido COVID-19 en la economía ha sido completamente desigual. Y fijaros que en función del país va a afectar más a aquellos sectores que son tractores, como decimos nosotros, sectores que son tractores de la economía. En el caso de España, pues ha impactado en todo lo que ha tenido que ver con distribución y servicios, especialmente la parte de logística, consumo ha sido un impacto muy fuerte y todo lo que es manufacturing. Y estos son sectores que son tractores para la economía española y, sin embargo, otros sectores, como pudieran ser sector público o incluso el telco o health, han sido sectores que, en el caso de telco, el impacto ha sido positivo, se ha habido un incremento de más del 10% en el gasto de TI en la parte de telco. Sector público y la parte de salud, health, lo que nosotros hemos visto es que han sido sectores que, si bien han sido impactados, el impacto es diferente, porque son sectores donde el COVID lo que ha hecho ha sido acelerar el volumen de inversión en dichos sectores. Y si nos fijamos de manera específica, y aquí os voy a hacer un guiño al mercado de la seguridad, y os hago este guiño al mercado de la seguridad porque yo antes decía que el gasto de TI se ha visto reducido solamente en una pequeña cantidad, y lo que hemos visto ha sido una redistribución de este gasto en las diferentes categorías que componen el gasto de TI. Si os fijáis en la diapositiva que yo tengo ahora mismo, y es simplemente ilustrar el caso de España, insisto, lo podemos extender a cualquier país porque me consta que la situación es exactamente similar. Lo que veíamos a principio de año era que el mercado de la ciberseguridad a nivel general y a nivel mundial estaba cambiando. Estaba cambiando debido a la irrupción de la inteligencia artificial. Esto es debido también a que el 70% del tráfico que circula por la red es tráfico que está cifrado. Tenemos un auge de datos. De hecho, lo que es la esfera de datos que se genera a nivel general por la empresa a lo largo de un año va a crecer aproximadamente por 10 en los próximos 7 años, hasta 2025, y alcanzar la cifra de los 163 zettabytes de volumen. Esto implica que cada vez se van utilizando más datos. Eso nos hace que todo lo que son servicios de seguridad se vayan consumiendo de manera diferente. Al haber mayor tráfico cifrado, se necesitan modificar o modernizar de alguna manera los mecanismos de detección automática de las amenazas, porque los servicios que tenemos actualmente se comportan bastante mal ante tráfico cifrado. Esto hacía que, si os fijáis en el gráfico de la izquierda, todo lo que tenía que ver con servicios de integración, que tiene que ver con cómo diferentes soluciones de la parte de seguridad se van a integrar con la infraestructura o tecnología que tengamos en la organización de una manera transparente, o por otra parte la parte de servicios de seguridad gestionados, que es básicamente no implanto cosas en mi organización, voy a subcontratar a un proveedor que me presta directamente este servicio, ¿vale?
Bueno, pues esas dos categorías representaban aproximadamente la mitad del gasto. Si nos fijamos en lo que ha pasado justo después del impacto de COVID, y el gráfico de la derecha está fechado en el 1 de abril de 2020, es decir, 15 días después de que surgiera el cierre total, el confinamiento en España, lo que nosotros nos damos cuenta es, primero, que esta tendencia se fortalece y, de hecho, que incluso el mercado de seguridad en España crece fundamentalmente motivado por todo lo que ha sido el mandar al empleado a trabajar a su casa, el working from home, y todo lo que ha sido soluciones de continuidad de negocio, fundamentalmente apalancándonos en lo que ha sido la adopción de soluciones en la nube. ¿Vale? Cuando yo hablaba del impacto que ha tenido COVID en todas las industrias, me gustaría hacer un guiño especialmente en cómo ha sido la parte digital. ¿Cómo ha impactado? Ya sabemos cómo ha impactado a nivel general en cuanto a gasto en general de las industrias, pero ¿qué ha pasado con todos los proyectos, por ejemplo, que hay o que tiene una empresa con los proveedores? ¿Cómo ha sido esta parte de continuidad de negocio y, sobre todo, cómo se han comportado las diferentes industrias, específicamente en la parte digital? Bueno, pues sigue la senda que veíamos en la diapositiva anterior. Pero lo sorprendente es que, al igual que en la pandemia ha habido escalones o ha habido evolución, también lo ha habido en cuanto a la relación con los proveedores. En un primer momento, si os fijáis, lo que se ha llegado, el principal efecto ha venido en cuanto a renegociar las condiciones actuales de los contratos, lo que son los SLAs, los acuerdos de calidad de servicio, y tratar de adaptarlos, primero, a la casuística en la que estábamos, segundo, a tratar de impactar menos en la cuenta de resultados de la organización, con lo cual llegar a evolucionar estos contratos a lo que yo denomino contratos flexibles, es decir, pues te aplazo pagos, te pongo condiciones de pago mucho más flexibles. En definitiva, hay una transformación de la relación con los proveedores de lo que es proveedor-cliente a co-creación y cotrabajo de manera conjunta, porque esta situación impactaba en los dos lados. No puedo imponer que me cumplas el 100% de los SLAs que tengo en tu contrato, porque yo tampoco te puedo dar el 100% de las condiciones que necesitas para que puedas ejecutar las condiciones que ponen en el contrato. Entonces, como veis, esto en un primer momento impacta y es la principal conclusión que nosotros nos dimos cuenta al analizar el entorno digital. Siguiendo con este planteamiento, hemos visto la aparición de muchos casos de uso que han transformado radicalmente todas las industrias. Desde la parte de las personas se ha habilitado y en el caso de España se aceleró la parte de regulación para poder utilizar entrega con drones y, sobre todo, el uso de drones para la videovigilancia en el confinamiento y evitar el contacto entre la policía y los pacientes, los ciudadanos, evitar en todo momento el contacto a través de soluciones de blockchain que permitieran digitalizar la cadena de suministro, todo lo que ha sido la eficientación de procesos a través de RPA, todo lo que ha sido el impacto que ha tenido la impresión 3D en todo lo que ha sido la gestión de la pandemia, con la elaboración de las mascarillas o incluso la fabricación en serie de ventiladores mecánicos para atender enfermos en UCI, etc. O incluso, el mayor ejemplo lo tenemos esta tarde, o sea, tener un webinar con una audiencia muy amplia y con herramientas completamente adaptadas a esta nueva realidad en la educación. Si os fijáis aquí, al igual que yo os decía anteriormente que en la pandemia había habido diferentes evoluciones o diferentes estados, nosotros en IDC, para tratar de analizar cómo es el proceso hacia la nueva normalidad, lo que hemos hecho es desarrollar un modelo que relaciona de alguna manera la parte de impacto económico con foco en el negocio y que trata de clasificar de alguna forma o de encuadrar a la empresa en un momento muy determinado. Yo os he puesto comparaciones, me consta que a nivel mundial
el tema de clasificación de las empresas se acerca más a la media europea, pero en el caso concreto de España, el 74% de las empresas se centran en lo que yo denomino estadios 2 y 3, que os voy a pasar a comentar a continuación. El modelo este simula lo que es una curva de recesión económica, primero la fase de crisis, luego después llega una desaceleración económica, llegamos hacia el punto más bajo de recesión y vuelta a la senda del crecimiento. Pues si nos fijamos en esto, el objetivo que tiene, y por eso entronca muy bien este discurso con el contenido tanto del webinar del Diplomado de Transformación Digital, como luego lo que es la parte de seguridad, es que la tecnología lo que se ha demostrado es que ayuda a aplanar la curva de una manera muy rápida. Esto transforma radicalmente las organizaciones, con lo cual se requieren skills completamente diferentes para hacer frente a una situación que en jerga técnica se denomina cisne negro. Un cisne negro es un suceso que tiene una probabilidad muy baja de que ocurra, pero en el caso de que ocurra, el impacto que tiene es muy alto. Entonces, siguiendo este modelo, lo que nosotros no vemos es que en la fase 1, lo que se llama continuidad de negocio, que veíamos aquí anteriormente, ¿vale? En la parte de foco de negocio, ¿en qué estábamos centrados? En la securización física de las personas. Y entonces, en mantener las luces encendidas y, perdón por la expresión, mantener las persianas arriba para que la empresa siga funcionando. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta, y esto es una tendencia que sigue todavía en alza, es que ha habido una gran demanda de PCs para poderse conectar y sobre todo herramientas de colaboración, había que securizar a la gente y eso tiene un impacto en la parte de seguridad, claramente. ¿Por qué? Pues porque en las organizaciones las políticas de seguridad ya no se pueden implementar de la misma manera, teniendo en cuenta que ahora el empleado se está conectando en su casa, con lo cual yo no tengo un inventario de activos, un inventario de todos los activos que tengo en la organización. Los empleados se están conectando en redes que yo no he garantizado la confianza, no puedo desplegar las políticas de control y consistencia de seguridad que tengo, no tengo visibilidad de todos los dispositivos que están conectados y, por supuesto, no puedo dar soporte de la misma manera, ¿vale? Entonces, la primera fase ha sido esta y, por tanto, en el mercado lo que nosotros hemos visto ha sido un fuerte incremento, y lo veíamos cuando analizamos la gráfica de seguridad, de un incremento muy elevado de servicios de seguridad, sobre todo en la parte de nube SaaS, Software as a Service. Se ha adoptado de manera masiva la autenticación multifactor, es decir, el doble factor de seguridad, auge de redes privadas virtuales, VPN, sobre todo para poder acceder a determinado contenido o a determinadas aplicaciones dentro de la organización que requieren de ciertos niveles de seguridad, todo lo que tiene que ver con protección de datos y fundamentalmente software de gestión del endpoint, entendiendo endpoint como el punto del usuario final, lo que sería el dispositivo del usuario final, el ordenador. Obviamente, a medida que ha ido evolucionando la pandemia, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que ahora llegamos a la fase de capear el temporal. Ha habido una adopción masiva de lo que han venido siendo soluciones VDI. VDI son soluciones de videoconferencia y soluciones de colaboración en grupo. Ahí entenderéis el auge que ha tenido Zoom, que ha tenido Teams, etcétera. Y, por supuesto, todos los problemas de seguridad asociados al uso de todo este tipo de herramientas que, bueno, afortunadamente, al igual que la pandemia, ha ido evolucionando y parcheando todos estos problemas de seguridad, pero que en general lo que nos vemos es que el impacto que tiene más allá de todo lo que es las ventas ha sido el abordar el desarrollo de nuevos modelos de negocio y sobre todo de nuevos modelos de consumo de tecnología. Como decía un CEO de nuestro panel de expertos, este año 2020 va a ser un año para apuestas seguras, solo invertir en aquellas tecnologías que vayan a tener un impacto muy fuerte en ROI, en reducir coste. Por ello, de hecho, si nos fijamos, uno de los principales aspectos que ha tenido la pandemia o ha tenido el COVID-19 ha sido que nos ha obligado de una manera muy rápida a desarrollar procesos para habilitar trabajo remoto, pero más allá de eso,
de poner el foco en eficientar procesos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso de España, el 70% de las empresas afirma que va a mantener ciertas actividades o ciertas políticas de trabajo en remoto justo después de la pandemia. Pensad en el redimensionamiento de espacio de una oficina que antes tenía 1.200 metros cuadrados y que ahora se puede quedar en 400. Básicamente porque lo que vemos es que ya se ha podido habilitar en la mayoría de las ocasiones este trabajo en remoto. Y de manera más clara, porque hay una fuerte reducción de costes a la hora de virtualizar y llegar a un modelo de TI que permita flexibilizar el coste en función de la demanda, porque tiene un impacto muy fuerte en lo que es la conciliación de la vida laboral y la vida personal, y sobre todo por el tema de reducción de tiempos muertos en desplazamientos, etc. Esto, a su vez, si nosotros lo centramos, pone de manifiesto determinados riesgos que hay en la organización. El primero de ellos, y el más importante de todos, es el de la ciberseguridad y riesgo de la privacidad. Esto claramente es el principal reto al que se tienen que afrontar, al que se tienen que enfrentar las organizaciones por muchos motivos. Ya no solamente por tener al trabajador en un entorno que no se controla al 100%, porque esto se ha dado en los primeros momentos de la pandemia. Afortunadamente, a día de hoy, con el auge de todo lo que ha sido los servicios de seguridad gestionados a través de proveedores, esto parece ser que ya se ha controlado, pero nos tenemos que enfrentar a una de las principales o los principales retos que ha tenido la organización, que ha sido el digitalizarse de una manera muy rápida. Más allá de tener procedimientos y procesos digitales, lo que nosotros nos estamos dando cuenta es de la adopción de soluciones de e-commerce y webshops para poder seguir atendiendo a los clientes de una forma digital. Y esto, si no se controla bien, tiene riesgos de privacidad y sobre todo de compromiso de los datos, tanto internos como de la organización. Hay otros retos, es de la pérdida de productividad, aunque sin embargo se ha demostrado que el trabajo en remoto bien llevado ha tenido incrementos de productividad bastante elevados y afortunadamente, a pesar del crecimiento en el tráfico en las redes, que ha sido de un 40% respecto del año anterior, lo que ha sido el incremento de tráfico en las redes de transporte de los operadores durante el periodo de pandemia, las redes han aguantado y por tanto el ancho de banda necesario para que la empresa pueda desarrollar la actividad, afortunadamente no ha sido un problema. A mí me gusta mucho esta frase, por eso la pongo y por eso suelo empezar muchos de los webinars que hago para ilustrar la situación a la que nos estamos enfrentando ahora mismo. Esta frase la ha dicho el CEO de Airbus, que estamos sangrando dinero en efectivo. Y es verdad, estamos sangrando dinero en efectivo porque el COVID ha tenido un impacto muy claro y muy directo en los modelos de negocio de la organización. Hace falta un rediseño completo del modelo de negocio de la empresa, desde la propuesta de valor, que es la clave para poder estructurar todas las actividades, actuaciones, recursos, etcétera. Pero es que además al cliente se le llega por un canal diferente. Antes utilizábamos probablemente el canal online, fundamentalmente, para interaccionar a nivel de conversación, y ahora ya tenemos soluciones de e-commerce, ya tenemos plataformas en línea, se ha implantado de una manera muy generalizada la parte de pago digital, hay nuevos modelos de ingreso, de hecho nos estamos enfrentando ahora mismo a lo que son todos los modelos, llámalo como quieras, pero terminan en flex, de flexibilización, pago por uso, etcétera, suscripción gratuita, todos los que son los modelos freemium, etcétera. Y fundamentalmente otro de los impactos es la adopción de nuevos colaboradores o vamos a decir nuevos agentes dentro del ecosistema de la organización, nuevos players. Como caso ilustrativo, os pongo lo que ha pasado con Sanofi y GSK, dos competidores que en el contexto del coronavirus
simplemente se han asociado para crear y suministrar cantidades suficientes de vacunas que ayuden a detener el virus. Esto se está viendo en el sentido de que a medida que la organización se está volviendo más digital, se requieren capacidades que probablemente la empresa no tiene y el entorno de agentes o el ecosistema con el que se relaciona la empresa tampoco. Por eso es necesario identificar e incorporar a nuevos agentes que nos permitan redefinir nuestro modelo de negocio. En este caso, lo que nosotros hemos hecho ha sido preguntar a las empresas cómo la tecnología, cómo creen ellos que la tecnología les va a ayudar a minimizar el impacto del COVID-19. Más allá de todo lo que es el working from home, fijaros, y más allá de todo lo que es la eficientación de procesos, para mí hay 3 claves. La primera de ellas es modelos de tecnología que sean flexibles y que permitan tener control de todo el dato que hay en la organización. Esto es lo que yo denomino digital first, o sea, transformarte de una manera rápida a lo que es el ámbito digital. La segunda, todo lo que tiene que ver con el impacto o la transformación en una organización ágil, entendiendo organización ágil por aquella que es capaz de responder de una manera rápida y flexible a cualquier situación del mercado. Va a parecer una obviedad, pero uno de los principales efectos que ha tenido el COVID-19 en España, vinculado con la tecnología, ha sido la implantación de manera generalizada del trabajo por objetivos, en lugar del trabajo por horas. Es decir, una vez que ya el trabajo por objetivos se ha incorporado en la organización, la respuesta ante cambios en el mercado es mucho más flexible. Y la última es la eficientación extrema, en este caso, eficientación de procesos para poder controlar de una forma bastante certera los costes y los gastos de la organización. En la parte de resiliencia operacional, esto es importante y es, yo comentaba anteriormente, más allá del impacto que estaba teniendo en las ventas, la pregunta que tiene cualquier responsable de una organización es ¿y cómo demonios voy a cerrar los pedidos que tenía en la parte de Q2? Recuerdo que Q2, el segundo trimestre del año, terminó ahora en junio. Fijaros, 3/4 partes, lo comentaba anteriormente, 3/4 partes de las empresas en España han tenido este impacto muy, muy fuerte en lo que han sido las ventas, pero la solución a esto está en lo que es la resiliencia operacional habilitada digitalmente. ¿Y esto de la resiliencia operacional qué es? Bueno, pues esto es el proceso que lleva una organización y que tiene 4 fases para nosotros. El primero es la gestión del riesgo pandémico, es decir, la securización física del empleado. Lo segundo es tener un plan de contingencia operacional, es decir, habilitar la cultura digital dentro de la organización para que empiecen a ser productivos en un entorno 100% digital. El tercero, que habla de puesto de trabajo digital, es estructurar todos los servicios alrededor del puesto de trabajo que van más allá de todo lo que tiene que ver con la cultura digital del trabajador. Y por último, para llegar a lo que es la agilidad organizacional, que como os decía anteriormente, es todo lo que tiene que ver con la eficientación de todos los procesos para conseguir responder de una manera rápida y flexible a cualquier casuística que se pueda dar en el mercado. De hecho, si vamos más allá y le preguntamos a las empresas qué áreas creen que van a cambiar, bueno, pues os lo acabo de contar. Básicamente impacto en modelos de negocio, se van a transformar los modelos de negocio, todos estos modelos de negocio obviamente van a ir habilitados con soluciones digitales y la parte de trabajo desde casa va a ser un añadido a las políticas de recursos humanos. De hecho, aquí me gustaría centrarme en cuál ha sido para mí el principal habilitador de que el proceso de recuperación hacia la nueva normalidad se haya dado de manera muy rápida. Y no es otro que cloud. Es decir, la adopción de modelos en la nube o la resiliencia que ha tenido cloud dentro de este proceso de pandemia ha permitido que la gran mayoría de las organizaciones haya podido hacer frente a una situación en un momento de crisis global que de otra forma hubiera sido imposible.
Tanto es así que más allá de los porcentajes o el número de empresas que planean seguir invirtiendo en todo lo que es en este modelo, tanto en la variante SaaS como en la variante de IaaS, es decir, como en la parte de infraestructura, ¿vale? Bien sea en nube privada o en la parte de nube pública, esto nos lleva a la parte de decir, si esto me ha permitido hacer frente a la gestión de un entorno pandémico grave y muy fuerte, ¿cómo puedo aprovecharme de esto para llegar a lo que nosotros denominamos innovación multiplicada, que es cómo puedo a partir del control de esta situación en concreto, generar nuevos productos y servicios digitales? Para ello, claramente, el modelo de cloud junto con la inteligencia artificial nos permite extender y escalar este control a toda la organización, obviamente minimizando por el riesgo y conseguir que de la identificación de oportunidades que nos van a venir por parte no solamente de nuestra empresa, sino de los socios estratégicos que podamos tener, tanto proveedores, clientes, partners, etcétera, y que nos ayuden a readaptar nuestra estrategia digital. Esto es, si me tuviera que quedar con una idea, me quedaría con esta durante el tiempo que hemos estado hablando hoy, y es que el efecto directo que tiene COVID en las organizaciones y al que se va a enfrentar toda organización ahora en este periodo de recuperación es cambios profundos en la estrategia de tecnología a largo plazo. Y esto tiene un impacto en dos dimensiones. Lo primero es la parte más de capacidades digitales, es decir, es necesario que los responsables de un negocio tengan o adquieran habilidades de negocio digital. De hecho, esto ya no solamente se pide en los responsables de negocio, sino que se está pidiendo en los responsables de tecnología y sobre todo en los responsables de seguridad, los CISOs, que tengan habilidades de negocio digital, que sean capaces de gestionar el riesgo, que tengan habilidades de comunicación, que sean capaces de crear equipo, porque esto al final se va a requerir equipos multidisciplinares, y sobre todo que sean capaces de responder de una manera flexible ante cambios inesperados. En este contexto, esa es la parte más de capacidades. La otra más en la parte de estrategia. Claramente el principal indicador es un movimiento muy agresivo hacia la nube, es decir, la nube está para quedarse, esto ya lo sabíamos anteriormente, pero si bien es cierto que el movimiento que se estaba dando antes era un movimiento fundamentalmente vinculado a yo mantengo todo mi núcleo, mi core de negocio en on-prem, es decir, lo tengo en mi organización, y todo lo que voy a desarrollar nuevo, trato de buscar un caso de uso en la nube que me permita balancear no solamente el tema de coste, sino también el tema de riesgo. Claramente el modelo hacia la nube se ha acelerado. En este contexto hay mayor gasto con todo lo que tiene que ver con trabajo en remoto. Entonces vamos a ver soluciones de videoconferencia, incluyendo dispositivos móviles, etc. Y por supuesto, como veíamos anteriormente, hay más inversión en gestión del riesgo. Todo lo que tiene que ver con disaster recovery, es decir, ¿qué pasa si mañana se me cae un data center? ¿O qué pasa si yo no tengo acceso a documentación crítica? Y todo lo que tiene que ver con securización, tanto del puesto de trabajo como, y a nivel general, securización del dato. Porque el modelo o el framework tecnológico al que se va a enfrentar la empresa es completamente diferente. En este contexto, es mi última slide, disculpad por el rollo, es más allá del modelo que nosotros veíamos de 5 estadios y que he ido explicando durante mi presentación, ¿cuáles son los puntos que cualquier responsable debería tener en la cabeza ahora mismo para tratar de acelerar la transformación y poder recuperar esta nueva normalidad lo antes posible? Lo primero es entender las implicaciones que COVID ha tenido en su negocio, en el negocio en concreto, sobre todo
a nivel muy específico y sobre todo el impacto que está teniendo en todo el ecosistema en el que se relaciona la empresa. Lo segundo es un cambio en la estrategia, ya lo veíamos. Hay que reevaluar y reenfocar las prioridades del negocio, porque solo de esa manera vamos a ser capaces de establecer una estrategia tecnológica que acompañe al negocio de una manera completamente transparente y sobre todo que elimine las tensiones que pueda haber, porque no nos olvidemos que la principal tensión va a venir por la gestión del cambio de los trabajadores. Estamos en un proceso que ha requerido acelerar a una velocidad impresionante la cultura digital de una organización. Entonces, es necesario reevaluar y priorizar dónde se pone el foco para no tensionar demasiado las estructuras de la organización. Ser capaces de aprovechar los casos de uso que ya están desarrollados, es decir, no hace falta reinventar la rueda. Cuando estamos hablando de prioridades como optimización de procesos, claramente ya hay casos de uso de optimización de procesos, probablemente en prácticamente todas las industrias, con lo cual cualquier responsable que quiera acometer un proceso de eficientación de procesos ya tiene casos de uso de empresas similares que lo han llevado a cabo. Y entonces ya se parte con cierto conocimiento de qué tipo de caso de uso es el que tengo que incorporar, por qué proceso es por el que tengo que empezar, cómo consigo los quick wins, cómo voy a eliminar las barreras o los posibles frenos que pueda tener dentro de la organización, qué tipo de implementación tecnológica es el que tengo que hacer, si tengo que ir a soluciones, perdonad que me estoy quedando sin luz, si tengo que ir a soluciones estándar o tengo que ir a cosas completamente desarrolladas para conseguir el proceso de acelerar la transformación de la organización y surfear, por llamarlo de alguna manera, este proceso de recuperación hacia la nueva normalidad, aplanando la curva lo más rápido posible. Con esto termino mi presentación. Daros las gracias por haberme aguantado todo este rato y ahora, Néstor, yo estoy abierto a todas las preguntas que me queráis hacer. Sí, nos quedan gracias, ¿verdad, José Antonio? ¿Verdad que, bueno, una visión increíble, todo esto que se ha acelerado y bueno, vamos a ver, dos preguntas nos hacían, tú nos puedes compartir parte de lo que mostraste hoy. Yo os puedo compartir toda la presentación de hoy. Ok, perfecto. Entonces, bueno, se la Lo que mandamos. voy a tratar incluso es lo que hacemos en otras ocasiones, Néstor. Yo os he dado datos de Europa y os he dado datos de España. Voy a tratar de incorporar los datos de Latinoamérica también, ¿vale? De manera que podáis tener toda la visión. Aunque, insisto, más allá de que os fijéis si es un 58%, 46% o 94%, que esto lógicamente tiene su importancia, lo que no va a cambiar, porque os lo adelanto, no va a cambiar, son los mensajes. Es decir, la casuística que yo os he introducido, el proceso de recuperación y los principales impactos y sobre todo actuaciones que se van a incorporar, podrá variar si la parte de eficientación de procesos, en lugar de ser la prioridad 1, es la prioridad 3, pero que está entre las primeras, os lo puedo garantizar. Ok, bueno, vamos a ver las preguntas. Sí, el webinar también se va a compartir en nuestro canal de YouTube. Ajá, es clave que las empresas generen modelos e indicadores de gestión basados en medir el desempeño del colaborador, no necesariamente atado a un número de horas de trabajo, sino el cumplimiento de objetivos. Bueno, parte de lo que tú comentabas, ¿no? Sí, es exactamente eso. Fijaros que además hay un tema que yo no he comentado, pero la digitalización lleva consigo otro impacto mucho más fuerte y es la necesidad de contar con otro tipo de indicadores no tan tradicionales como serían los KPIs de performance, sino medir otros indicadores que nosotros denominamos KBIs de behavior, de comportamiento, que tratan de medir, por ejemplo, el engagement que pueda tener un cliente con una marca, ¿vale? El número de clientes que puedan estar en tu plataforma, medir el grado de fidelización que pueda tener un cliente, no necesariamente por compra, o el engagement que pueda tener un empleado,
tened en cuenta que hay una parte del working from home que se ha perdido y es el contacto directo con la gente. Entonces, yo incluso a nivel personal, bueno, pues he notado que compañeros míos me llaman muchas veces simplemente por el hecho de decir, tío, es que necesito hablar con alguien. Porque el break que había en el trabajo, el contacto personal, es una parte muy importante del engagement de un empleado con la organización. Entonces, hay que buscar este tipo de mecanismos y para medir ese tipo de comportamientos es necesario establecer otro tipo de indicadores. Y, por supuesto, el working from home lo que está haciendo es transformar completamente los horarios de trabajo. Entonces, ya las pausas son más pequeñas, tienes la sensación de que estás trabajando todo el día. Es verdad que hay que avanzar en este... Tenemos aquí otra pregunta de Stephanie, gracias José Antonio. ¿Cómo se realizarán las investigaciones ahora post-COVID con respecto a los consumidores digitales? Bueno, a ver si he entendido bien la pregunta. Bueno, yo voy a dar una interpretación. Si no es así, por favor, me corregís y vamos de otra manera, ¿vale? Vamos a ver, cuando hablamos de una investigación, en este caso en concreto, y estamos hablando de un consumidor digital, la metodología para hacer una investigación es la misma. Es decir, las herramientas, tanto de entrevistas como de encuestación o incluso de recopilación de datos, son los mismos. Lo que cambia es la frecuencia. Es la frecuencia de datos o es la frecuencia de contacto. Yo, por ejemplo, antes... lo que nosotros hacíamos para darle o tocar el pulso del mercado era una encuesta semestral y si os fijáis durante mi presentación ya hemos hablado de oleadas. Hacemos oleadas cada 15 días porque va todo muy rápido. Entonces, estamos en un proceso ahora mismo donde en 15 días te puede cambiar radicalmente la perspectiva de inversión de una organización. Y esto es importante, sobre todo es importante de cara a procesos de reflexión estratégica en las organizaciones. Vosotros comentáis, Néstor, en el Diplomado de Transformación Digital, que es aconsejable al menos revisar el modelo de negocio de una organización 2 veces al año, ¿vale? Nosotros nos estamos dando cuenta es que la estrategia digital de la organización se está revisando cada cuarter, cada trimestre. De hecho, si os fijáis, bueno, no lo he dicho, es un dato que no he dicho, del total de las empresas de la encuesta, fijaros, del tamaño de empresa de menos de 100 empleados, el 70% de esas empresas nos dice que no va a acometer ningún proyecto de inversión en tecnología en lo que queda de año. Si yo comparo este indicador con lo que me respondieron hace 15 días no era el 70, era el 40%. ¿Por qué? Pues porque todavía estaban en periodo de aseguramiento de la continuidad de negocio. Y si yo te mido esto dentro de otros 15 o 30 días, por hacer 2 oleadas, ya no será un 70%, sino que probablemente haya bajado otra vez a un 40%. Esto es como campana de Gauss, ¿vale? Entonces, en el contexto de cómo van a ir evolucionando las investigaciones ahora que el usuario es digital, metodologías prácticamente similares, frecuencia es la que va a cambiar. Si la persona que lo ha preguntado no quería que lo está enfocando de otra manera, que por favor lo diga y lo comentamos, ¿eh? Ok. Comenta Iván, en nuestra organización, una empresa de desarrollo de software en la nube, nos vimos obligados a hacer un mix usando herramientas como Hubstaff, garantizar la disponibilidad en horarios de algunos recursos, esto por obligación contractual con nuestros clientes, pero con otras herramientas del estilo de Wakatime, aplicación de metodología Scrum, medición de objetivos. Sí, efectivamente. Por aquí está solicitando tu correo también. Bueno, eso no tengo ningún problema, Néstor. Luego se lo pasas. Ok. Efectivamente, de hecho, cuando estaba hablando del impacto en el coste de TI o el impacto de cómo se estaba reduciendo el presupuesto de TI,
ha habido partidas que han sido más afectadas que otras. Y lo que comenta esta persona va muy en línea con lo que yo estaba comentando anteriormente de cómo han cambiado las relaciones de proveedor con el cliente. En el sentido de que no te puedo garantizar probablemente, pero no porque yo no quiera, sino porque literalmente no puedo. Porque si tú no estás preparado para operar de una manera 100% digital y contractualmente yo no puedo utilizar determinadas herramientas contigo para garantizarte la continuidad de negocio, tenemos que llegar a una especie de sandbox o una especie de término medio donde tratemos los dos de adaptarnos a una situación que es nueva para todos, pero que tenemos que pasar. Y cada uno lo hará pues, a la manera que pueda. Ok, vamos a ver. Luis Márquez pregunta, en tema de teletrabajo, las pymes tienen un gran reto, sobre todo aquellas empresas que denominamos familiares, ya que para esta la presencia física del colaborador sigue siendo vital. ¿Qué estrategia tomar para que acepten que el colaborador pueda generar excelentes resultados desde su casa? Bueno, esto va a depender del negocio, va a depender de la empresa y va a depender sobre todo de cómo vayan evolucionando. Bueno, primero va a depender del grado de digitalización que tuviera la empresa y del tipo de operaciones. Una de las consecuencias que nosotros nos encontrábamos cuando preguntábamos a las empresas en este impacto, en los primeros estadios de COVID, era que hay determinadas operaciones, por ejemplo en el sector de manufacturing y sobre todo en fábricas, hay determinadas tareas que no se pueden hacer en remoto. Entonces, y hay determinadas posiciones que no se pueden hacer en remoto. Yo, con la tecnología de gemelos digitales, puedo controlar un proceso productivo de una fábrica. Pero esto requiere mucho tiempo y requiere mucha madurez, ¿vale? Ahora bien, hay organizaciones que lo que nos dicen es, bueno, yo lo que me he dado cuenta es que no tengo que tener el 100% del tiempo físico. Esto no implica que ahora, después del COVID, ya no vayamos a ir a la oficina nunca más. No, pero probablemente nos hemos dado cuenta que se pueden flexibilizar horarios de entrada y salida, nos hemos dado cuenta que se puede teletrabajar algún día a la semana y entonces se consigue mayor conciliación y se consigue mayor engagement del empleado con la organización. Se pueden combinar diferentes tipologías o diferentes actuaciones que hace 3, 4 meses era inviable o era impensable. Entonces, yo creo que se vaya a establecer un teletrabajo al 100% en las organizaciones, ni creo que sea bueno, en el sentido, bueno me refiero, pero porque pierdes la componente personal, pero sobre todo lo que sí creo es que después de que se ha hecho lo más difícil, que es desarrollar los procesos que habilitan el trabajo en remoto, la empresa va a ganar en eficientación de procesos y va a ganar en productividad, con lo cual se acabarán imponiendo de la manera que la empresa pueda encajarlo. Claro. Ok, saludo, muy buen tema, dice Wito. En el caso de la banca privada o pública, ¿cómo puede ser el impacto? Esta es una pregunta interesante. Esto es lo que surgió de la búsqueda. Ajá, se activó el... El tema de la banca ha sido un tema bastante interesante, pero esto va a depender sobre todo del país. Por ejemplo, ¿por qué? Pues porque banca, COVID lo que ha hecho ha sido acelerar muchísimos procesos, ¿vale? Muchos. Ha habido un impacto bastante interesante, puesto que, claro, el principal problema que han tenido las empresas ha sido un problema de liquidez. Recordad la frase que decía el CEO de Airbus. Entonces, al haber un problema de liquidez, la banca ha estado en una situación pues un poco más, vamos a decir, menos expuesta que cualquier otra industria. Pero se enfrenta a la misma problemática que se enfrentan el resto de industrias. Es decir, problemas de ciclo, claramente. Problema de adaptación a un nuevo cliente, que es cliente digital. Cuidado, que el cliente digital ya no es el cliente tradicional de toda la vida. Requiere un tratamiento diferente, requiere desarrollar estrategia omnicanal, que el cliente pueda empezar y terminar
la operación desde diferentes canales, requiere el rediseño de todas las oficinas, porque ante un cliente digital que no va a la oficina, las oficinas se tendrán que transformar en algo que puede ser un concentrador de servicios, tipo hub, etcétera. Los seguros también la parte de insurance, por supuesto, se va a ver completamente transformada, sobre todo, además, a medida que se va incorporando la inteligencia artificial y se pueden hacer seguros personalizados, adaptados a la casuística específica de una persona o incluso de una empresa, con indicadores que surgen del medir el rendimiento que está teniendo ese negocio o indicadores que vienen de la propia salud de la persona. Para el año 2025, lo que nosotros esperamos desde IDC es que el 40% de todos los datos médicos de un paciente los va a proporcionar el paciente a través de dispositivos wearables. Mira, bueno, nos quedan 2 minutos, alguna pregunta, pero una sola para cerrar, para no abusar del tiempo tuyo ni de las personas. ¿Tienes conocimiento de experiencia para la gestión del cambio de cultura digital en los trabajadores, sobre todo de cara a lo que comentaba sobre la extensión de horario por la continua conexión? ¿Se han aplicado herramientas tecnológicas para garantizar desconexión de los trabajadores, evitar el burnout profesional y eficientar la productividad del trabajador y la empresa? Hay dos tipos de iniciativas. La primera es legislativa, es decir, en España, por ejemplo, tenemos una ley que es la ley de desconexión digital, ¿vale? Donde habilita al propio trabajador legalmente a poder desconectar una vez que llega el horario, una vez que termina su horario laboral. Y luego, nosotros en IDC tenemos una práctica específica, es decir, tenemos un grupo de personas específico en una práctica que se llama Future of Work, que es el futuro del trabajo, para establecer recomendaciones, iniciativas y sobre todo actuaciones que permitan incorporar este working from home de una manera natural, evitando el burnout y todo este tipo de efectos que nos acabas de contar. Bueno, siendo las 3 en punto, hoy leí un artículo donde veían estadísticas, decía que el tiempo ideal de duración de un webinar debería ser 52 minutos. Bueno. Sí, bueno, José Antonio, de verdad, muchísimas gracias. Las otras preguntas que quedaron te las hago llegar. Perfecto. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos y sigan pendientes que vamos a seguir promoviendo pues todos estos temas relacionados con la transformación digital, la ciberseguridad. Y José Antonio seguro lo veremos inclusive antes de los programas con otro, apoyándonos en otro webinar. Estoy armando el de ciberseguridad, entonces vamos a contar con eso. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y bueno, saludos. Muchísimas gracias. Que paséis buen día.